Última hora desde el paddock. Cuando el ambiente en Alpine parecía teñirse de incertidumbre para Franco Colapinto, una voz que resurgió de las mismísimas entrañas de la Fórmula 1 agitó los cimientos del deporte rey. Flavio Briatore, el padrino que muchos daban por retirado de los focos, no solo habló, sino que disparó una bomba dialéctica que cambió el tablero de juego. ¿Qué dijo la leyenda? ¿Cómo impactó su respaldo a Colapinto en los pasillos de Alpine? Prepárense para una revelación que sacude las estructuras del equipo francés y tiene a todo el mundo de la F1 hablando. Bienvenidos a su canal de confianza, donde la verdad emerge entre el rugido de los motores. El ambiente en Alpine se estaba volviendo denso para Franco Colapinto. Tras su reciente incidente en clasificación y las voces que comenzaban a cuestionar su rápida ascensión a la Fórmula 1, una sensación de lento desgaste del entusiasmo parecía cernirse sobre el joven piloto argentino. Las críticas se acumulaban, que su debut había sido flojo, que no estaba listo, que quizás había sido un error subirlo tan rápido. Desde los portales de noticias más conservadores hasta algunos sectores dentro del propio equipo, la desconfianza empezaba a crecer como una marea silenciosa. Pero el argentino, con una templanza que ya es marca registrada, mantenía la calma. No respondía a las provocaciones, simplemente trabajaba. Estaba convencido de que su momento, el de demostrar su valía, iba a llegar. Y aquí llegó el golpe de efecto que nadie anticipó. En medio de esa creciente ola de dudas, Flavio Briatore, la figura legendaria cuyo historial en la F1 se escribe con campeonatos y polémicas, irrumpió con una declaración que resonó como un trueno. En un estilo que le es propio, seco, directo y sin adornos, Briatore disparó sin rodeos. Colapinto tiene más hambre, más garra y más temple que varios que llevan años en esta categoría. El que no lo ve está ciego. No lo dijo en una entrevista pausada o en una rueda de prensa calculada. Lo soltó como quien lanza una bomba en medio de una sala llena de dudas, y el efecto fue inmediato. El nombre de Franco Colapinto volvió a ocupar los titulares, pero esta vez no por un resultado en pista, ni por un accidente, ni por una polémica interna. Esta vez era porque una leyenda viva de la F1, una figura que tiene el historial de haber descubierto y pulido a campeones como Fernando Alonso y Michael Schumacher, acababa de apostar públicamente por él. Y no cualquier apuesta. Suscríbete ya y deja tu like si te sorprende tanto como a nosotros que una leyenda como Briatore salga a defender a Colapinto. Y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que este espaldarazo cambiará el futuro de Franco en Alpine? Flavio Briatore no es conocido por regalar elogios ni por hacer declaraciones al azar. Su historial, marcado por la controversia pero también por el éxito innegable, lo respalda. Si él, con esa experiencia y ese ojo clínico, dice que un piloto vale, más de uno toma nota, y muchos más revisan sus propias valoraciones. Dentro del equipo Alpine, las declaraciones cayeron como un trueno en un cielo despejado. Algunos se incomodaron, los que habían apostado por las dudas, mientras otros lo celebraron en silencio, los que siempre confiaron en el joven argentino. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo ignorarlo. Porque cuando alguien de la talla y la influencia de Briatore toma una posición tan pública y contundente, obliga al resto a mover ficha, a reevaluar sus estrategias y percepciones. Ya no se trataba solo del rendimiento de Colapinto en la pista. Ahora era una cuestión de confianza, de reputación y, fundamentalmente, de futuro. Los medios especializados comenzaron a especular con una intensidad febril. ¿Había recibido Franco el apoyo silencioso del italiano desde antes, gestándose en la sombra? ¿Era la declaración de Briatore una voz solitaria lanzada al aire, o parte de un plan más grande, una estrategia oculta dentro de Alpine para revalorizar a su joven promesa? ¿Era acaso un mensaje cifrado para los altos mandos del equipo, una advertencia de que debían cuidar mejor a su talento? Nadie lo sabía con certeza, pero algo era meridianamente claro: Colapinto había dejado de ser simplemente el debutante argentino. Ahora era el protegido de una de las figuras más influyentes y polémicas de la historia reciente de la Fórmula 1. Muchos en el paddock murmuraban que esto era una jugada maestra de Briatore, reflejando la complejidad de la situación. Pero Franco, fiel a su estilo, no sobreactuó ni se desvió. Como siempre, Colapinto mantuvo su perfil bajo, evitando el drama. Agradeció brevemente el respaldo de Briatore en una entrevista, con el respeto y la humildad que lo caracterizan, pero no cambió su actitud ni su enfoque. No buscó la polémica, no se montó en la ola del escándalo mediático ni de la repentina atención. En lugar de eso, volvió a su rutina inquebrantable, a los simuladores, a las reuniones técnicas interminables, a las caminatas silenciosas por el paddock antes del amanecer, buscando esa conexión con la pista. Porque sabía que el respaldo más valioso no es el que grita a los cuatro vientos, es el que actúa cuando nadie más lo hace, el que confía en el potencial sin necesidad de focos. Mientras Franco se mantenía en su carril, la presión empezó a girar.
Ahora no era Franco quien debía demostrar su valía desde cero. Era el equipo, Alpine, el que debía cuidar lo que tenía entre manos. Porque si un tipo con el peso y la visión de Briatore decía que Colapinto era especial, que tenía ese algo que no se entrena, y el equipo lo dejaba pasar, la crítica no solo caería sobre ellos, sino que sería devastadora para su imagen. Las decisiones en Alpine ya no se tomaban solo en base a tiempos por vuelta o datos fríos. Ahora había un nuevo factor en la ecuación: prestigio, responsabilidad, exposición mediática sin precedentes. Algunos empezaron a llamarlo el efecto Briatore. Otros, más pragmáticos, simplemente entendieron que era el momento de mirar a Franco con otros ojos, con la seriedad que merecía. Deja tu like si crees que el efecto Briatore es real y que cambiará el destino de Colapinto. Y contanos en los comentarios qué esperás de Alpine ahora. Tu opinión es clave para entender esta trama. Ya no lo veían como el chico nuevo que cometió un error en clasificación, sino como el piloto que había logrado en apenas unas semanas lo que muchos no logran en años: que alguien con verdadero poder e influencia en la Fórmula 1 saliera a defenderlo sin titubear, con una convicción que solo pocos tienen. Mientras los rumores crecían como la espuma y las miradas de todo el paddock se dirigían hacia él, Franco Colapinto seguía su camino con paso firme, sin desviar la vista de su objetivo. Porque si algo había aprendido en esos días de intensa presión, es que no hace falta gritar para que el mundo te escuche. A veces basta con resistir el tiempo suficiente, con trabajar en silencio, hasta que alguien con el peso y la autoridad necesarios diga en voz alta lo que tú siempre supiste: que estás donde mereces estar. El respaldo de Flavio Briatore no fue un simple comentario aislado, fue un golpe de autoridad que sacudió las estructuras internas de Alpine. Nadie dentro del equipo podía ignorar el mensaje, porque la voz de Briatore lleva el peso de la historia y el conocimiento de la industria. Los directores técnicos, que antes analizaban los tiempos con una lupa fría, ahora miraban las hojas de datos de Colapinto con una atención diferente, casi con una nueva expectativa. Los encargados de prensa calibraban cada palabra que salía de boca de sus portavoces, conscientes de la lupa mediática que ahora se posaba sobre el argentino. Incluso los estrategas, acostumbrados a tomar decisiones basadas únicamente en algoritmos y números, empezaron a considerar un nuevo factor intangible: el peso político y la credibilidad de un respaldo de esa magnitud. Porque cuando Briatore habla, su sombra no solo cubre el ámbito mediático, también se filtra en los pasillos donde se toman las decisiones más importantes, las que definen el futuro de los pilotos y los equipos. En las reuniones técnicas de los días posteriores a la declaración de Briatore, el nombre de Franco Colapinto dejó de ser una mención fugaz al final de cada sesión. Ahora, su análisis aparecía en la apertura de los briefings, en la planificación de las próximas pruebas, en las evaluaciones de desarrollo del monoplaza. El joven argentino había pasado de ser un proyecto a ser un activo estratégico de facto. Algunas voces dentro del equipo, emboldenecidas por el apoyo externo, comenzaron a proponer reforzar su entorno, darle más herramientas técnicas, más apoyo en todos los frentes, e incluso reconsiderar el calendario de introducción de piezas nuevas para su coche, algo que antes era impensable. Otros, más escépticos y cautelosos, advertían que ese tipo de movimientos eran peligrosos si se hacían solo por presiones externas, temiendo alterar el delicado equilibrio interno. Pero todos, absolutamente todos los estamentos de Alpine, estaban hablando de él, debatiendo sobre su futuro y su potencial. Y eso, en el competitivo y hermético mundo de la Fórmula 1, ya es una victoria en sí misma. Muchos en el equipo sienten que el reloj ahora corre a favor de Colapinto, se rumoreaba con insistencia. Contanos en los comentarios si crees que Briatore es el ángel guardián de Colapinto. Y suscríbete si querés seguir de cerca esta batalla por el poder y el talento en la F1. Tu opinión es fundamental. Colapinto, mientras tanto, no cambió ni una sola línea de su rutina. Entrenaba con la misma intensidad física, revisaba datos con el mismo nivel de obsesión por el detalle y mantenía la misma actitud humilde y respetuosa ante cada persona del equipo, desde el ingeniero jefe hasta el último mecánico. Pero dentro suyo, algo se había cambiado, una chispa, una convicción más profunda. Sabía que estaba bajo otra luz, que ahora no solo era observado por su rendimiento, era evaluado como un activo valioso, un diamante en bruto que Alpine no podía permitirse el lujo de descuidar. Ya no tenía que probar que merecía estar en la parrilla por sí mismo. Ahora el desafío era otro, más grande: demostrar que podía crecer y adaptarse más rápido de lo que nadie, ni siquiera los más optimistas, esperaban. El paddock, por supuesto, también se contagió del revuelo. Algunos periodistas se acercaban a Franco buscando una declaración llamativa, buscando el titular polémico, pero él se mantenía fiel a su estilo, medido, enfocado, profesional. Respondía lo justo y necesario, y desviaba los reflectores hacia el trabajo en equipo, hacia el esfuerzo colectivo. Sin embargo, no podía evitar que su nombre comenzara a circular con otra fuerza entre los expertos y analistas.
Muchos comenzaron a revisar sus carreras pasadas, a estudiar sus datos desde el karting, pasando por la F4, F3, F2, a conectar los puntos de una trayectoria que antes habían quizás ignorado o subestimado. Y cuanto más miraban, más evidente se volvía una cosa: Franco Colapinto no estaba allí por marketing, no por un apellido famoso, no por un golpe de suerte. Estaba allí por mérito puro y talento innegable. Analistas independientes confirmaron que su trayectoria siempre ha sido ascendente y sólida, según datos verificados de publicaciones especializadas. En los medios, algunos titulares cambiaron drásticamente el tono. Pasaron de cuestionar su rendimiento a preguntarse si Alpine estaba realmente preparado para sostener y desarrollar a un talento de su calibre. Un reportaje de una prestigiosa revista automovilística incluso señalaba que si Briatore lo apoya es porque ve lo que el resto todavía no termina de ver, haciendo alusión a la visión casi profética del italiano para descubrir campeones. La narrativa giraba, y con ella la presión también comenzaba a rodear a Pierre Gasly, que hasta entonces vivía relativamente cómodo en su rol de piloto principal, con una jerarquía indiscutida. Ahora, con las palabras de Briatore flotando sobre todo el equipo, cada error de Gasly era más visible, cada sesión en la que Franco se acercaba a sus tiempos se volvía más incómoda, más tensa para el piloto francés. Pero atención, la verdadera batalla de Colapinto, Franco lo sabía, no era contra Gasly. Era contra el sistema, contra las estructuras invisibles, contra las viejas costumbres que muchas veces dictan qué piloto merece un coche competitivo y cuál debe esperar, o incluso ser descartado. Por eso, cada vez que se subía al monoplaza, lo hacía con una claridad feroz, con una determinación que rayaba el obsesivo, demostrar en cada curva, en cada sector, que lo suyo no era una ilusión pasajera, ni un mero impulso mediático, que había llegado para quedarse, que con el respaldo de Briatore o sin él, con el apoyo de Alpine o contra su inercia, iba a hacer temblar a quien tuviera que hacerlo para conseguir la igualdad. La pregunta que ahora resuena en cada rincón del paddock y entre los fanáticos es crucial. ¿Alpine finalmente honrará el talento de Colapinto y le dará las mismas herramientas que a Gasly, impulsados por la voz de Briatore? ¿O la vieja guardia se aferrará a sus estructuras y correrá el riesgo de perder a una de las mayores promesas de la Fórmula 1? La comunidad ya eligió su bando, apoyando fervientemente al joven argentino que se atrevió a desafiar las normas. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta apasionante batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine. Deja tu like si crees que el talento genuino siempre debe imponerse y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo. Y compartí este video explosivo con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado en cada curva. Comunidad F1, la saga de Franco Colapinto no es un relato cualquiera, es una epopeya que se sigue tejiendo en cada curva, en cada decisión estratégica, en cada rincón oculto del paddock. La bomba silenciosa que detonó con su reclamo en Imola y la defensa sin precedentes de la FIA y Alpine fueron solo el prólogo de un drama que sigue revelando giros inesperados y que tiene a los amantes del automovilismo al borde del asiento. ¿Qué ocurrió en las intrincadas horas y días posteriores a ese comunicado que marcó un antes y un después? ¿Cómo se manifestaron los efectos de esa prioridad secreta otorgada por la FIA? Esa palabra en un documento que nadie vio pero que cambió todo. ¿Qué movimientos sigilosos y decisivos se gestaron en la cúpula de Alpine tras la reconfiguración de fuerzas que Briatore activó? Agárrense fuerte, porque te traemos la continuación más extensa, profunda y reveladora de esta saga, desentrañando los hilos invisibles que ahora mueven el destino del joven argentino en la máxima categoría. Si la adrenalina corre por tus venas con cada revelación, suscríbete ya para no perderte ni un solo detalle de esta apasionante lucha por la justicia y el reconocimiento en la F1. Deja tu like si estás almohadilla Team Colapinto y crees que su futuro será aún más brillante, desafiando todas las expectativas. Y contanos en los comentarios tu opinión sobre los giros dramáticos y las traiciones silenciosas de esta increíble historia. La consolidación silenciosa, de proyecto a protagonista. El apoyo explícito y contundente de la FIA y de su propio equipo, Alpine, había blindado a Franco Colapinto de la marea más tóxica del acoso digital que lo había ahogado tras su incidente en Imola. Esa burbuja protectora, esa prioridad secreta que resonaba en los pasillos de la federación como un eco de la decisión de Briatore, no solo le brindaba seguridad emocional, también le imponía una nueva carga, una responsabilidad silenciosa pero inmensa, demostrar. No se trataba de una exigencia externa, impuesta por los directivos o los patrocinadores, sino de una autoexigencia profunda, un compromiso inquebrantable consigo mismo, con sus seguidores que habían salido a defenderlo a capa y espada,
y con esa parte indomable de su ser que se negaba a rendirse cada vez que el mundo exterior le gritaba que no estaba listo, que no estaba a la altura. La frase de uno de los directores de Alpine, que circulaba discretamente entre los insiders del equipo: Franco tiene algo que no se entrena, valentía, no para ir rápido, sino para quedarse cuando todos quieren que se rinda, se había convertido en un mantra interno, una confirmación de que su lucha trascendía lo meramente deportivo y tocaba fibras más profundas del carácter humano. Al regresar al paddock para la siguiente cita del calendario de Fórmula 1, el ambiente alrededor de Colapinto había cambiado de forma notable, aunque sutil. No había un estruendo mediático que lo persiguiera, no había declaraciones grandilocuentes que lo pusieran en un pedestal. Su entrada era la misma de siempre. El casco bajo el brazo, la mirada al frente, concentrada. Pero quienes lo observaban de cerca, los periodistas con ojo clínico y los mecánicos veteranos que captan las sutilezas del ambiente, notaron algo distinto en él. Su postura, más erguida, su forma de caminar, más decidida, su manera de mirar al monoplaza, con una intensidad renovada. Ya no era el chico nuevo que buscaba su lugar con cierta timidez, casi pidiendo permiso. Era la de un piloto que, habiendo sobrevivido a su primera gran prueba fuera de la pista, la del acoso injustificado y la presión mediática desmedida, sabía exactamente a dónde quería llegar y había redoblado su enfoque con una convicción férrea. El respeto, antes tácito o protocolario, ahora se palpaba en el aire que lo rodeaba, un respeto ganado a pulso. La mente brillante y la nueva dinámica en el box. Los ingenieros de Alpine fueron los primeros en percibir la transformación en Franco, y el cambio fue palpable en el día a día. Las reuniones de análisis técnico, que antes se sentían para él como un interrogatorio o una sesión de instrucción unidireccional, ahora eran más profundas, más colaborativas. Franco preguntaba más, debatía más con sus ingenieros, con una agudeza mental sorprendente. Estaba afilado, como se dice en la jerga, su mente iba un paso adelante, anticipando los problemas de puesta a punto, proponiendo soluciones creativas que demostraban una comprensión más profunda del monoplaza y de su comportamiento en pista. Empezaba a leer el coche no solo a través de los fríos datos de telemetría, sino a través de las sensaciones más sutiles, los matices que solo los pilotos más experimentados son capaces de captar. Era como si el Alpine A525 se hubiera convertido en una extensión natural de su propio cuerpo, una simbiosis perfecta entre hombre y máquina. Cada cambio en la configuración del monoplaza, cada ajuste fino, no lo descolocaba, no lo obligaba a adaptarse a ciegas. Por el contrario, lo desafiaba a explorar nuevos límites, a encontrar nuevas formas de extraer rendimiento donde otros veían solo un obstáculo o una limitación. Su lenguaje corporal, tanto dentro como fuera del cockpit, era el de alguien que no pedía permiso para existir o para innovar. Solo ejecutaba con una determinación silenciosa pero palpable. Se notaba que había pasado de aprender a conducir a dominar la máquina. Observó un técnico veterano que ha visto pasar a decenas de talentos por el equipo. La revolución en pista. Los tiempos hablan. Pero espera, que la verdadera revolución no estaba solo en su mentalidad, se gestaba en la pista misma. En las prácticas previas a la siguiente carrera después de Imola, sin fanfarria ni grandes anuncios por parte del equipo, el nombre de Franco Colapinto comenzó a escalar posiciones en las hojas de tiempos. No en la punta de inmediato, no aún, porque la Fórmula 1 es una categoría de procesos, pero consistentemente, metódicamente, se acercaba a los tiempos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, e incluso a los de pilotos con monoplazas de rendimiento similar. Cada vuelta era una mejora tangible, cada sector un paso adelante, cada salida del box, una declaración silenciosa de su resiliencia, de su progresión imparable. Ya no se trataba solo de sobrevivir al fin de semana, de completar giros o de evitar errores, se trataba de competir, de pisar el acelerador con una intención renovada. En el muro de boxes de Alpine, las radios de comunicación con los pilotos no decían mucho en público, pero los ojos de los estrategas lo decían todo. Había una atención renovada en el rendimiento del argentino, un respeto creciente por su capacidad de recuperación y una palpable expectativa por lo que podía lograr a medida que se asentaba por completo. La transición del garaje, más allá del rendimiento. En el garaje, su equipo de mecánicos también cambió el tono en torno a él. Se percibía más apoyo, una atención aún mayor a los detalles más minúsculos, esos que marcan la diferencia en milésimas. Un café extra en la mañana sin que lo pidiera, un ajuste aún más fino en la puesta a punto del coche que antes solo se hacía con la absoluta prioridad para Gasly. Pequeños gestos, casi imperceptibles para un ojo ajeno, pero que para los que viven el día a día en la F1 significan el mundo. No se piden, pero se notan, y construyen una atmósfera de confianza y camaradería que es vital en un deporte de equipo como la Fórmula 1. La atmósfera en el box de Colapinto era otra. Había un reconocimiento silencioso, una admiración por su temple, por su capacidad de superar la adversidad con la cabeza en alto. Franco se había ganado su lugar,
no solo por velocidad bruta en una vuelta aislada, sino por algo más raro y valioso en la Fórmula 1 moderna: el carácter inquebrantable, la resiliencia ante la presión y la inteligencia para navegar por un mundo tan complejo y despiadado. Se ganó el respeto de todos con su actitud y su trabajo, no solo con sus tiempos, afirmaban los más veteranos del equipo, aquellos que han visto el lado más cruel de la F1. La reconfiguración mediática, de cuestionado a leyenda en potencia. Pero atención, que las cámaras volvieron con otro enfoque, un enfoque mucho más interesante. Los medios de comunicación, que semanas antes buscaban la imagen del accidente o la declaración escandalosa para llenar sus titulares, comenzaron a regresar al box de Colapinto, esta vez con otro enfoque, con una curiosidad genuina que iba más allá del morbo. Ahora querían entender qué lo hacía diferente, por qué la FIA lo había defendido con tanta vehemencia en un comunicado sin precedentes, porque Alpine no lo había escondido tras el incidente, sino que lo ponía cada vez más al frente, dándole más responsabilidades y más visibilidad en los eventos con patrocinadores y en las sesiones de prensa. Las cámaras lo seguían a todas partes, pero él no les devolvía la mirada con gestos estudiados. Su enfoque estaba en la pista, en el siguiente entrenamiento, en la próxima vuelta. Lo suyo era con el volante entre las manos, buscando el límite del monoplaza, no con los flashes de las cámaras ni los titulares rimbombantes. Y así, sesión tras sesión, Franco Colapinto comenzó a construir algo más poderoso que una buena actuación aislada, una narrativa. La del piloto que no se quiebra, el que recibe odio y responde con trabajo incansable, el que no levanta la voz pero levanta el espíritu de su equipo, el que transforma la adversidad en oportunidad, convirtiendo las críticas en combustible para su ascenso. Su historia se volvía cada vez más atractiva, no solo por lo que prometía ser en el futuro, sino por cómo resistía la adversidad en el presente, cómo la transmutaba en fortaleza. Los que antes dudaban de su talento, los escépticos que solo veían su error, ahora esperaban con expectación su próximo movimiento, casi conteniendo el aliento ante cada giro. Los que antes lo criticaban con crueldad en las redes, aquellos trolls anónimos que habían cruzado todas las líneas, ahora se cuidaban de sus palabras, conscientes de la protección oficial que ahora lo blindaba y del respaldo masivo e incondicional de los fanáticos. Y los que lo respaldaron desde el primer momento, desde que era una promesa en categorías inferiores, empezaban a sentir que algo grande se estaba cocinando, algo que no se podía forzar, pero que ya nadie se atrevía a frenar. Muchos creen que Colapinto es un verdadero diamante en bruto, que solo necesitaba la pulida adecuada y este bautismo de fuego. Se oía en los círculos de talentos y cazatalentos. El ajedrez del poder. La tensión con Gasly y el sistema. Contanos en los comentarios si crees que Briatore es el ángel guardián de Colapinto o un estratega maestro. Y suscríbete si querés seguir de cerca esta batalla por el poder y el talento en la F1. Tu opinión es fundamental para desenmascarar las intrigas. En los medios especializados, algunos titulares cambiaron drásticamente el tono de sus publicaciones. Pasaron de cuestionar su rendimiento o su lugar en la Fórmula 1 a preguntarse si Alpine estaba realmente preparado para sostener y desarrollar a un talento de su calibre, o si sus estructuras internas serían capaces de estar a la altura de la ambición del argentino. Un reportaje de una prestigiosa revista automovilística incluso señalaba que si Briatore lo apoya es porque ve lo que el resto todavía no termina de ver, haciendo alusión a la visión casi profética del italiano para descubrir campeones y su habilidad para detectar el factor X en un piloto. La narrativa giraba, y con ella la presión también comenzaba a rodear a Pierre Gasly, que hasta entonces vivía relativamente cómodo en su rol de piloto principal, con una jerarquía indiscutida y cierta prioridad en el desarrollo. Ahora, con las palabras de Briatore flotando sobre todo el equipo como una espada de Damocles, cada error de Gasly era más visible, magnificado por la comparación implícita. Cada sesión en la que Franco se acercaba a sus tiempos, o incluso los superaba, se volvía más incómoda, más tensa para el piloto francés, que sentía el aliento de la joven promesa en la nuca. La pregunta que ahora resuena con una fuerza ensordecedora en cada rincón del paddock y entre los fanáticos de la Fórmula 1 es crucial y definitiva. ¿Alpine finalmente honrará el talento incuestionable de Colapinto y le dará las mismas herramientas que a Gasly, impulsados por la voz autoritaria de Briatore y el clamor del público? ¿O la vieja guardia se aferrará a sus estructuras rígidas y correrá el riesgo inminente de perder a una de las mayores promesas de la Fórmula 1, condenándola a buscar su lugar en otro equipo? La comunidad ya eligió su bando, apoyando fervientemente al joven argentino que se atrevió a desafiar las normas, a pedir justicia y a cambiar el juego. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta apasionante batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1 y las dinámicas de poder entre equipos y pilotos. Suscríbete ya a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas novedades sobre la trayectoria imparable de Franco Colapinto en Alpine y en la máxima categoría. Deja tu like si crees que el talento genuino siempre debe imponerse por encima de las políticas internas y que la F1 debe ser un deporte transparente y justo.
Y compartí este video explosivo con todos tus amigos fanáticos de la F1 que necesitan conocer la verdad detrás de las cortinas del paddock. La lucha por la justicia y el reconocimiento en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado en cada curva, en cada decisión, en cada suspiro de la temporada.